Vamos a hablar hoy acerca del mensaje de la cruz. Yo estuve pensando en una palabra para el Día de la Madre, porque uno dice es un día especial el Día de la Madre. Sé que no es hoy, sino que la semana anterior. También es buena idea poner los celulares en silencio. Gracias. Ya. Entonces, estuve pensando en un mensaje que fuese para el Día de la Madre, pero resulta que después el Señor me dijo no, y Él me decía el mensaje de la cruz, el mensaje de la cruz. Decía, pero es el Día de la Madre, pero Él me decía, el mensaje es el mensaje de la cruz. Y así que, como Él manda, dije yo, el mensaje de la cruz. Y ahí estamos. Amén. Así que vamos a hablar de eso. Yo le pido que usted ponga atención una vez que reciba su cafecito o su lechecita. Hoy día es leche, ¿cierto? Sí, es leche. Hermano, se te olvidó pasarme la mía. ¿Ve? Esto fue estratégico, leche para el día de la mamá. Ya. 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 25, nueva versión internacional. Muy bien, estáis despiertos. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, diga usted, para nosotros, ¿sí? Dígalo, para nosotros, ¿ya? Este mensaje es el poder de Dios. Este mensaje es el dunamis de Dios. ¿Se acuerda? Que era dunamis, el poder dinamita, el poder de Dios. ¿Cierto? Sigamos. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales, milagros, milagrosas, y los gentiles buscan sabiduría. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. ¿Sí dice amén? Entonces, ¿por qué locura? ¿O por qué era locura en el tiempo que lo dijo Pablo? Porque él estaba hablando de un Mesías, de un hombre que se hacía llamar el Hijo de Dios. Eso de partida era blasfemia. ¿Por qué? Porque los judíos creían que el Dios único no tenía hijo, ni mucho menos había algo llamado Espíritu Santo, sino que Dios era uno y nada más. En esencia nosotros creemos lo mismo, pero sabemos de que Dios tiene a su Hijo Jesucristo que vino a morir por nosotros. Y sabemos que existe el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Usted dice amén? Entonces, pero para los judíos esto era una blasfemia, era algo terrible. ¿Cómo alguien podía hablar que un hombre
había venido como el Hijo de Dios y más aún ese hombre estaba después en una cruz. ¿Sabes lo que significaba eso? Horrible. El Antiguo Testamento decía, maldito el que es colgado en un madero. O sea, ese hombre que había sido crucificado en sí demostraba que había sido maldecido por Dios. ¿Cómo entonces estos hombres hablaban de un Cristo crucificado si había estado en la cruz? Entonces, por lo tanto, había sido maldecido por Dios mismo. No les entraba en la cabeza, era imposible. Por eso es que la palabra dice esto, que para los judíos esto era una locura, para los judíos era algo que no tenía razón de ser, para los judíos era algo que no había por dónde tomarlo. ¿Cómo este hombre podía ser llamado el Hijo de Dios? Era imposible. ¿Me sigue? Pero los gentiles de ese tiempo, mayoritariamente los griegos, y la Biblia dice los griegos, porque la civilización de ese entonces estaba helenizada casi por completo. Si bien es cierto, los romanos eran el imperio vigente, pero hasta hace muy poco tiempo los griegos habían reinado toda la región, todo el mundo conocido. Entonces, prácticamente los griegos estaban en todos lados. Usted levantaba una piedra, aparecía un griego. Abría la ventana, había un griego. Todo el mundo lo sabía, la gente en la calle lo comentaba. Todos sabían que había griegos por todos lados. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de los griegos, lo que está diciendo es que en realidad este mensaje para la cultura de ese tiempo era un tropiezo. ¿Cómo era posible que hubiese un solo Dios y más encima ese solo Dios hubiese mandado a su hijo a morir en una cruz? Terrible. Era incomprensible. Entonces, todas estas cosas esta parte es cuando a mí me piden cosas y estoy predicando. Espera un poquito. Voy a buscarla. Si alguien quiere hacer petición, aproveche. No. Que me están pidiendo cosas que tengo que realmente salirme en lo que estoy. Así que, mientras tanto, usted espere ahí nomás, tranquilo. Usted no vio tampoco eso que pasó por aquí por al lado, ¿no? Debe ser algo de eso, creo yo. Ya. Si no es eso, no tengo idea. Bueno, entonces, como estaba diciendo, bueno, 1 Corintios capítulo 1, 18, 25. Ya. Entonces, para los griegos de ese tiempo, podía ser una locura, para los judíos también. Pero, para ti, ¿qué es? ¿Es una locura? ¿No es una locura? ¿Qué es? ¿Se ha fijado que todos los que estamos aquí de una u otra forma nos consideramos cristianos? Con más o con menos pecados, con más o con menos cosas oscuras en tu corazón. Hay algunos que están más para el lado oscuro de la fuerza que para la luz, pero están aquí y de alguna u otra forma todos creen que hay un Cristo. ¿Sí o no?
¿Usted lo cree? Ya me está asustando. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero realmente, ¿eres un buen cristiano? ¿Eres una buena cristiana? Porque ahí la pregunta cambia, ¿cierto? Una cosa es pensar que soy cristiano y otra cosa es decir que soy un buen cristiano. ¿Cierto? ¿Cambia o no? Entonces, ¿sabe usted que existen muchos casi cristianos? Casi. Porque creen en Cristo, a veces hasta van a la iglesia, pero sin embargo su vida como que no es un fiel reflejo de lo que sería ser cristiano. Entonces, de hecho, cuando les preguntan, dice, ¿tú eres evangélico? No tanto, voy a la iglesia, pero así como cristiano, no. Porque ellos mismos les da vergüenza decir que son cristianos. Entonces, de alguna forma, como que dicen, sí, pero no. Como que sí, pero que como que no. Entonces, son casi cristianos. ¿Se fijan, no? Ahora, el problema de ser un casi cristiano es que la mayoría de las personas que son casi son fracasados. Chan, chan. La predica polémica del fin de semana. Los casi generalmente son fracasados. ¿O no? ¿No ha escuchado usted hablar de uno que fue casi futbolista? No, si yo entrenaba en Colo-Colo, por hermano. Yo era bueno. Pero no fue futbolista. Terminó siendo cualquier cosa. Fue casi futbolista. O sea, fracasó como futbolista. ¿Me siguen? Fue casi cantante. Casi. Pero no fue. Fue casi un profesional. Yo casi entré a la universidad, pero no entré. Casi terminé la carrera, pero no la terminé. ¿Se fija? Fui casi pastor, si usted me hubiese conocido. Yo le hablaba en lengua, le hacía milagros, le hacía todo. Pero me fui al mundo. Mi carne fue más débil. Se fija que le otorgamos de repente un poder a la carne que no tiene. Porque si realmente nosotros somos cristianos, quien manda es el Espíritu, no la carne. Entonces, si tu carne está mandando es porque realmente es un casi cristiano, pero no un cristiano. ¿Aló? Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Que somos casi. Ahí cayó uno, ¿ve? Casi fui cristiano. Casi. Entonces, ¿qué faltó para ser cristiano de verdad? Faltó pasión. Faltó fe, ¿o no? Porque se ha fijado que hay gente que va a la iglesia, pero sin embargo como que no está muy metido. Está como ahí. Está como a punto de ser algo, pero no es nada. No es chicha ni limonada, está como en el medio. ¿O no? Las iglesias se llenan de gente así. De que pueden ir toda la semana al culto, pero no se involucran en nada. Como que sí, como que no. Ahí. Entonces, ¿sabe lo que pasa con eso? Que realmente hay gente que no ha entendido el mensaje de la cruz. ¿Usted entiende el mensaje de la cruz? ¿De verdad que entiende el mensaje de la cruz? ¿En serio que lo entiende? Explíquemelo. Mire, vamos a Mateo 16, 24 y 25.
La esencia, hermanos, de por qué estamos aquí es el mensaje de la cruz. Si yo le hice esa pregunta recién y no tiene idea, le aseguro que le falta algo en su vida. Así que ponga atención. Amén. Ponga atención. Amén. Atención. ¿Sabe? Hay demasiado movimiento. Si se pueden quedar un poco más quietos. ¿Qué sucede? ¿O la leo yo, hermano? La leo yo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Mateo 16, 24 y 25. O sea, ¿qué está diciendo? Esto se lo dijo Jesús a sus discípulos, no a los 12, sino a todos los discípulos que lo seguían. El Señor les entrega esta palabra, que no era suave. Él está diciendo, si alguno quiere seguirme, niéguese primero a sí mismo, deje todo lo que tenga y después me puede seguir. ¿Sabe lo que pasó con el joven rico? Llegó del Señor, le dijo: Señor, yo desde niño he guardado todos los mandamientos. Sagradamente toda la semana iba a la iglesia. Nunca le fallé a nadie. El joven rico estaba diciéndole: yo soy un ejemplo de un seguidor tuyo. Y el Señor le dijo: wow, súper bien, me emocionas. Anda, ahora anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y él se puso triste y se fue. ¿Sabe por qué? Hoy en día nosotros oraríamos porque llegara alguien así a la iglesia, ¿o no? Que cumplía todas las cosas en la iglesia y más encima tuviese plata, por hermano, lo solucionaría tantas cosas, ¿o no? Hoy oramos por eso, hermano. Señor, mándalo. No tendríamos ni gotera. Pero ¿sabe lo que pasa? Que Jesús no estaba buscando eso. Jesús no buscaba gente que tuviese ingresos. Jesús no buscaba gente que pudiese tener muchas propiedades ni cosas. Jesús estaba buscando gente que estuviese dispuesta a seguirlo. Amén. Amén. Y no lo hacía de cualquier forma. Él estaba diciendo: si tú me quieres seguir, ten en cuenta que yo voy a ser crucificado. Y si quieres seguirme, tú tienes que pasar por lo mismo. O sea, seamos honestos, no era muy alentador el mensaje que digamos, ¿no? No era así como un mensaje así como que uno lo motivara mucho. Que dijera: mira, si tú quieres seguirme, deja todo y el premio va a ser que te maten en una cruz. Como que no motivaba mucho, como que Jesús no era como un buen predicador al estilo de hoy, ¿cierto? Como que no, el mensaje no motivaba nada. Pero ¿sabe qué? La gente que escuchó ese mensaje decidió seguirlo. Y la gente que decidió seguirlo fueron los que transformaron todo el mundo. Porque ellos entendieron que en realidad lo que el Señor estaba buscando era gente dispuesta a dar la vida por el mensaje que Él estaba entregando. Ellos entendieron que el mensaje del Evangelio era para gente osada. Ellos entendieron que el mensaje del Evangelio era para gente apasionada.
para gente de fe, para gente que sin haber visto nada estuviesen dispuestos a dar su vida por el mensaje de la fe. Entonces, ¿cuántos realmente entienden hoy que el mensaje de la cruz es esencial para que nosotros podamos llamarnos cristianos? Como 10 más o menos. Algo es algo. El mensaje de la cruz es terrible, despreciable. O sea, si usted lo ve, el mensaje de la cruz no es romántico. ¿Se da cuenta? Pero sin embargo, como el mensaje de la cruz no se escuchaba muy bien, hoy día, ¿qué es lo que se dice? Ven al Señor porque Él te va a prosperar. ¿O no? Y la gente va entonces así, porque Dios los va a prosperar. Amén. O diciendo, Dios te quiere sanar. Cruzada de milagros. Y ella, la gente va en milagros. Y muchos son sanados, pero no vuelven jamás. Dios quiere que tú seas un millonario. Amén. Pero resulta que el mensaje de la cruz no es ese. El mensaje de la cruz es otro. Y es que Cristo murió en la cruz por ti y por mí. El mensaje de la cruz es que si nosotros aceptamos que vino un hombre a morir por ti y por mí, entonces seremos salvos por ese sacrificio. Si nosotros aceptamos el sacrificio de la cruz, entonces seremos salvos. Pero ¿sabe que eso como que no es tan wow? No se nota tan wow. Decirle a otro, ¿sabe qué? Hace más o menos 2000 años atrás, el hijo de un carpintero predicó acerca de las buenas nuevas y que si alguien creía en él, entonces sería salvo, pero al pobrecito lo mataron y murió en una cruz. Como que no pinta bien el mensaje. Pero te digo una cosa, nosotros entendemos que el que murió en la cruz lo hizo por salvar tu alma, la mía, la de todos nosotros. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros logramos entender eso, entonces nosotros entendemos que Él pagó el precio que tú debías pagar en la cruz. Él lo pagó. Amén. Y si Él, perdón, y si Él lo pagó, quiere decir que entonces yo ya no debo pagarlo. ¿Sabes qué? Entonces alguien me podrá decir, entonces la salvación es gratis. No, no es gratis. La salvación tiene un precio y es seguir a Cristo. La salvación no es gratis, es invaluable. Pero gratis no. Te digo una cosa. El Señor te ha prometido que Él va a hacer morada, a preparar morada para ti en los cielos. ¿Cuántos sabían eso? Jesús dijo, yo me voy porque voy al Padre, dejaré otro consolador, pero yo me iré a preparar morada para ustedes. Una casa donde ustedes puedan habitar. Donde las calles van a ser de oro, el mar va a aparecer como de cristal, donde va a ser todo wow. Pero para eso ustedes deben creer en que yo pagué el precio por ustedes. ¿Me dicen amén? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para ser buenos cristianos? ¿Qué? Entregarnos a Él. ¿Pero qué? Dijimos antes, ¿qué nos faltaba para dejar de ser casi y tener fe? Muy bien, ¿y qué más? Pasión. Muy bien, Diego.
tener pasión y tener fe. O sea, si nosotros queremos ser buenos cristianos, debemos ser apasionados por el Señor. ¿Cuántos apasionados hay aquí? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Cuántos apasionados por el Señor hay aquí? O sea, usted no se queda en la casa porque un día estaba lloviendo y tenía frío. Viene igual a la iglesia. Usted no se queda en la casa porque le llegaron visitas. Usted viene igual a servir al Señor. Usted no se queda en la casa porque estaba de cumpleaños. Usted viene igual y hace cumpleaños al otro día. Parece que no había tanta pasión. ¿Se da cuenta que nosotros muchas veces creemos ser apasionados, pero no tanto? El jueves pasado, yo voy a contar una infidencia. El jueves pasado estaba muy enfermo, me sentía mal, andaba mareado, andaba con náuseas, me sentía muy mal y lo único que quería era irme a la casa y dormir. Mi esposa me habla y me dice, negrito, para que no venga, Juanito me va a llevar a la iglesia. Yo le dije, ¿sabes que me siento muy mal? Quiero irme. Y me dijo, si usted quiere venirse, véngase, se acuesta. Pero igual va a haber gente que va a esperar que su pastor llegue. Me dijo, si quiere venir, descalce. Pero yo creo que va a estar lindo el culto. Y después, para más, me tira el mensaje, un versículo del mensaje del domingo pasado. Y me pone ahí en el versículo. Lo tengo por aquí. Nosotros hablamos tanto con mi esposa que usted no se imagina. Y me pone ahí, Él da fuerza al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse. Hasta los fuertes llegan a caer. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Y podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Así que le dije, gracias mi amor, voy a dormir en la casa con manos, me voy a la iglesia. ¿Sabe qué? Esas son las cosas que realmente marcan una diferencia. Nosotros somos tan humanos como ustedes, pero cuando uno empieza a flaquear, el otro lo apoya y dice, debe seguir. ¿Entiende? La diferencia que debe haber precisamente es que nosotros debemos estar dispuestos a que a pesar de que nos estemos cayendo a pedazos, estar dispuestos a seguir para poder servir al Señor. ¿Ustedes saben? ¿Cuántos apasionados hay aquí? ¿Qué debe decir? Cambio de título. Cambio de título. Amén. ¿Todos lo escucharon, cierto? Debemos hacer las cosas diferentes. ¿Sabe que hubo un hombre tan apasionado, pero tan apasionado por el mensaje que estaba entregando, tan apasionado, que estuvo dispuesto a predicarle en la cara a los que decían que no se debía hacer nada el día del Shabbat? Y él iba y sacaba gente del Shabbat y decía, ni ahí, porque el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y sanaba enfermos. Un hombre tan apasionado que era capaz de caminar kilómetros para ir donde una mujer y decirle, ¿sabes qué? Es cierto, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Dijo, wow, ¿tú eres profeta? No, yo soy el Cristo. ¿Sabes qué? Tan apasionado para ir y decir a sus discípulos,
cruce nomás el lago sabiendo que venía una tormenta, pero capaz de caminar sobre ella y venir sobre las aguas de noche y decirles, no teman, yo soy. Un hombre tan apasionado para poder llegar al templo y decirle, ¿por qué han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones? Y agarrarlo a palo a todo. ¿Por qué? Porque tenía pasión por el mensaje, porque tenía pasión por lo que el Señor le había mandado hacer, el Padre le había mandado hacer. Tenía tanta pasión que él fue capaz de decirle a sus discípulos, yo voy a ser crucificado por amor a la humanidad. Tanta pasión que él sabía lo que venía y estaba dispuesto a seguir adelante. Para él no fue un misterio lo que iba a pasar, siempre lo supo. De hecho, cuando él fue a Getsemaní y oraba frente al Padre, ¿qué es lo que le decía? Padre, si es tu voluntad que esta copa pase de mí, que pase. Porque tenía miedo de lo que venía. Y la Biblia dice que sus gotas de sudor eran como grandes gotas de sangre. ¿Por qué? Porque sufrió hematoidrosis. ¿Qué es eso? Cuando se rompen ahí los, ¿cómo se llama esto? Los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque es tanta la angustia que hay, la presión que hay por dentro que empieza a suceder esto. O sea, él no estaba tranquilo, él no decía, ay, que cambio, mañana voy a la cruz. No, él sabía lo que venía, lo horrible que le tocaría vivir. Pero a pesar de eso, su pasión lo hacía avanzar. Entonces, ¿qué dijo? Padre, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces él fue apresado y llevado precisamente por las personas que lo latiguearon, que lo azotaron, que lo bofetearon, que le pusieron una corona de espinas, que lo hicieron caminar con la cruz, con su propia cruz, que él fuese crucificado. ¿Sabe qué? Pero él sabía que él estaba tomando tu lugar. Él sabía eso. Él sabía que él estaba tomando tu lugar. ¿Y sabes cuál es el problema? Que hemos estado en la iglesia muchas veces sin lograr meternos en la cabeza que realmente lo que debíamos estar en la cruz éramos nosotros. Hemos estado en la iglesia muchas veces sin meternos en la cabeza que el precio que él pagó es el que yo debería pagar. Pero ¿sabe qué? Fue a la cruz para que nosotros no lo pasáramos. Y alguien podrá decir, pero hoy en día nadie crucifica gente. No, pero se van al infierno. Otro dirá, bueno, entonces nos quiere meter miedo. Sí. ¿Por qué? Porque realmente el Señor Jesús, ¿sabía usted que Él habló mucho más del infierno que del cielo? El del cielo casi no habló, pero el infierno habló mucho. Entonces, si el Señor lo hizo, para algo es, ¿no? El Señor habló mucho del infierno y poquito del cielo. ¿Sabía eso? Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque Él quería que nosotros supiésemos la consecuencia de lo que hizo. ¿Para qué? Para que estuviésemos dispuestos a aceptar el sacrificio. ¿Tú dices amén? ¿Cuántos casi cristianos hay aquí? Están atentos. Juan 19:30. Reina María del 60. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué dijo? Consumado es. ¿Qué quiere decir consumado es?
¿Qué quiere decir consumado es? ¿Qué quiere decir consumado es? Ya todo está hecho. Consumado es. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Es todo lo que debía ser hecho para que la humanidad fuera salva, ya está hecho. Todo lo que debía ser hecho para que Sara fuese salva, ¿cierto? Para que la Javi sea salva, para que la Lili sea salva, para que la Andrea sea salva, para que la Liz sea salva, para que Tava, Lilió. Todo lo que debía ser hecho ya está hecho. Pero ¿sabe qué? Jesús estando en la cruz, para él llegar a hacer eso no era fácil. Un hombre en una cruz se ahogaba y de hecho su muerte era por asfixia. No era por falta de sangre, era por asfixia. Entonces ellos prácticamente ya no podían respirar. Entonces poder gritar, porque dice la Biblia, no lo dice aquí, lo dice después en Mateo, que él gritó esta palabra. No es que él haya hecho consumado es. No. Él lo gritó. Él dijo, consumado es. Él estaba pregonando a los cielos que todo estaba hecho. Consumado es. Le estaba diciendo al Padre, papito, consumado es. Todo lo que debía ser hecho ya fue hecho. Estaba entregando un mensaje que era para que todos entendieran que estaba todo hecho. Mateo 27, 50 y 54. No hablas en internacional. En el Biblia. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Lo que no dijo lo que no dijo Mateo, lo dijo Juan. Mateo solamente dice, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Pero Juan él dice lo que dijo, consumado es. Y entonces dice, y en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos creyentes que habían muerto resucitaron. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Yo creo que poco se habla de esto, hermano. Poco se habla. Muchos creyentes que habían muerto resucitaron. ¡Wow! Se abrieron los sepulcros y muchos creyentes que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Como dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. O sea, nosotros podemos entender que aún este centurión, un soldado romano, soldados disciplinados que sabían que si no hacían su tarea, ellos eran asesinados. Pero sin embargo, ellos, o este centurión declaró, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¿Cuántos pueden entender esto? ¿Saben lo que dice la tradición? Que este centurión se llamaba Virgilio.
no que fuera longe, se llamaba Longino. Y este centurión fue testigo de la crucifixión. Incluso muchos dicen que él fue incluso el que usó la lanza para abrir el costado de Jesús. Pero cuando él presenció que en medio del día se produjo noche, que tembló la tierra, que pasó esto, que gente que estaba muerta resucitó, pasó de todo, dijo: wow, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Qué necesitas tú para poder entender que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas tú para entender que debes entregar tu vida a Cristo? ¿Sabes qué? El Señor te da la oportunidad de ser un cristiano completo. No un casi cristiano, sino un cristiano de verdad. ¿Sabes por qué vuelves atrás? ¿Sabes por qué te caes? Porque insistes en ser un casi cristiano. No es ofensivo lo que estoy diciendo. Sé que muchos aquí a lo mejor han vuelto atrás y están odiando. Por lo que les estoy diciendo, con todo el cariño del mundo, es que si dejas de ser un casi cristiano, ya no volverás atrás. Con todo el cariño que les puedo. ¿Sabe por qué? Porque el que verdaderamente es transformado por el poder de Cristo ya no vuelve atrás. Ya no vuelve atrás. Porque él se entendió que su pasión primera es Cristo. Porque él se entendió que su vida es Cristo. Y aún su muerte sigue siendo Cristo. ¿Estás ahí? El mensaje de la cruz no es tan hermoso para el mundo, pero para nosotros ciertamente lo es. Para nosotros ciertamente lo es. Quizás para ti hasta ahora el mensaje de la cruz no había significado tanto y por eso tendías a quedarte en el camino y hacer las cosas a medias. ¿Sabes cuál es la gran diferencia entre un cristiano de verdad y un casi cristiano? Que el cristiano de verdad, no importa lo que venga en su camino, pueden haber enfermedad, puede haber muerte, puede haber separación, pueden haber ruina, pueden haber muchas cosas, pero el cristiano de verdad no retrocede, se queda y da la pelea. ¿Sabe por qué? Porque entendió que en su vida lo principal es Cristo. Yo sé que a lo mejor a muchos les está incomodando lo que estoy diciendo. Créanme que disfruto de eso. Porque eso es la esencia de esto. Entender que nosotros al Señor, cuando decidimos tomar la mancera, como dice la palabra, ya no miramos atrás. Ya no miramos atrás. ¿Han mirado atrás? Sí, sé que muchos aquí han mirado atrás. Soy el pastor. Lo sé. Te digo una cosa, hoy es el tiempo de tomar la decisión de no hacerlo más. Hoy es el tiempo de tomar la decisión de no hacerlo más. Casi cristianos no sirven. Cristianos de verdad son los que transformarán la sociedad. Cristianos de verdad transformarán su familia, su trabajo, su entorno. Ganarán a su familia, ganarán a sus amigos. ¿Sabes qué? Un casi cristiano casi predica, pero no predica. Porque cuando empieza a hablar del evangelio y el otro le rebate, como que le da vergüenza y lo deja hasta ahí nomás. Total, como que no es merecedor de la salvación, voy a buscar a otro.
No. Un cristiano insiste, insiste, insiste. Mi madre, que está ahí en medio, por años insistió en nosotros, en que creyéramos el mensaje. Y nosotros, ¡ay, mi mamá canuta! Pero no se cansó. No se cansó. Si hoy estoy aquí es por esa mujer que está ahí. ¿Se dan cuenta? Porque ella decidió mostrarme a Cristo, pero al Cristo crucificado. Si te mostraron al Cristo de los milagros, de la prosperidad, o al Cristo que soluciona todo, ese Cristo te va a durar mientras tanto esas cosas las tengas. Cuando eso desaparezca, también tu cristianismo va a desaparecer. ¿Sabes por qué deja de venir a la iglesia? Porque está convencido de que el Señor es el botiquín de los primeros auxilios. Si te quedas sin trabajo, no, y mala iglesia. El Señor no me tiene trabajo. Si estás enfermo, no voy a la iglesia porque estoy enfermo. Se te murió un pariente, pero ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? Si todos se mueren. Una enfermedad terminal. No, ¿cómo voy a creer en un Dios que permite las enfermedades terminales? Hermano, pastores también se mueren de enfermedades terminales. Gente cristiana se muere todos los días de eso. No depende de eso que es el Señor. No depende de eso. Depende de entender que nuestra salvación es algo que viene después. Nosotros somos salvos ahora, pero vamos hacia la eternidad. ¿Cuántos van a la eternidad con el Señor? ¿Cuántos van a la eternidad con el Señor? Si has sido un casi cristiano, te invito a ser un cristiano de verdad. Amén. Ponte en pie, por favor. Servir al Señor tiene que ver con una convicción que debe estar más allá de nuestros deseos, más allá de lo que creemos sentir. Digo una cosa, este mi hijo que está aquí, usted lo ve poco en la iglesia, lo ve los domingos, ¿no? Pero ¿sabía usted que para él estar en los ensayos el lunes, él podría haber no estado en el ensayo el lunes y hubiese tenido 4 días de clase en la semana? Y hubiese estado los jueves y los domingos en la iglesia. ¿Sabía usted eso? Pero sin embargo, para estar en los ensayos, ¿sabe lo que hizo? Sacrificó entonces el jueves para estar en clase, y el sábado va en la mañana a clase, después tiene así una tremenda ventana y tiene clase otra vez el sábado en la tarde como a las 7. Por ahí, mamá. Entonces, ¿sabe que eso es pasión por el Señor? Estar dispuesto a sacrificar cosas, tiempo, dinero, todo, porque el Señor se ha glorificado en nosotros. ¿Cuánto has sacrificado realmente en tu vida por servir al Señor? Porque estar aquí arriba incluso se ve lindo desde abajo, pero también requiere un sacrificio. Ustedes ven de repente a las mujeres trabajando y llegan temprano a preparar café y otras cosas. Usted cuando llega a las 11, 11:30, a las 12 algunos, con cualquier pasión, entrando como a las 12:15. Hay gente que de temprano ya está trabajando por usted. ¿Sabe cuánto les pagamos? 0. Ellos pagan por estar ahí. Porque entendieron realmente lo que significa servir a Cristo.
Los que están aquí arriba, muchos compran sus propios micrófonos, sus propios instrumentos, invierten en ellos. ¿Sabe por qué? Porque aprendieron que debían amar a Cristo. ¿Cuánto estás amando a Cristo tú? ¿Estás siendo un cristiano o un casi cristiano? ¿Sabes lo que Dios te va a decir? Bueno, tú eres un casi cristiano, yo casi te voy a bendecir. Y dice, Señor, es que me da mal, es que yo casi te bendije, pero después como tú no llegaste hasta ahí nomás, no lo quise hacer más. Dios quiere hacer de nosotros gente mejor. Esas son las añadiduras, ¿cierto? Dios añade a quien Él quiere como Él quiere. Pero para que las añadiduras lleguen, primero yo debo creer y entregarme por completo al Señor. Amén. Te digo algo, no fue casualidad esta palabra el día de hoy. Sí, a ti. No fue casualidad esta palabra. Porque el Señor la prepara cuando Él quiere realmente llegar al corazón de alguien y decirle que quiere salvarlo. Entregar algo diferente. ¿Cuántos hoy quieren decir, sabes qué, Señor? Me aburrí de los casi. Me aburrí de los casi. Y quiero hacerlo bien. Amén. ¿Y eso es amén? Quiero invitar a los que se aburrieron de los casi. Vengan aquí adelante. Vamos a orar a los que se aburrieron de los casi. Que realmente quieren decir, desde ahora será diferente. Para esto también se requiere valentía. Decir, fui un casi, pero ahora quiero que sea en serio. Esto es para valientes, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra del Señor? En el reino de los cielos se produce violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Cierto? O sea, debemos creer con violencia, con fuerza. Dejar de hacer las cosas a medias y hacerlas con pasión. Los demás estén orando, por favor. Clamen al Señor. Es el tiempo en que el Señor pueda hacer algo en nuestra vida. ¿Sabes qué? No importa cuántos años lleves en la iglesia, no. Aquí lo que importa es que tú entiendas que a pesar de los años que tuviste en la iglesia, siempre fue un casi. Pero el Señor te está diciendo, yo quiero que deje de ser un casi y se transforme en un compromiso por siempre. Esa es la cruz de Cristo. Ese es el mensaje de la cruz de Cristo. Cuando nosotros decidimos dar un paso de fe y dejar de hacer las cosas por lo que nos ven los demás y hacerlo porque quiero que el Señor me vea. Esto de pasar al altar lo hacemos precisamente porque ahí cuando nosotros damos un paso de fe y decidimos dejar de ser un casi y transformarnos realmente en un todoterreno. Si tú hasta aquí no eras un todoterreno para Cristo, es tiempo de que cambies eso y te transformes en lo que el Señor espera de ti. Amén.